Hola a todos, bienvenidos a Creactiva Podcast, un podcast sobre el mundo del arte. Mi nombre es Tarek Burney. Y yo soy Nicolás Muñoz. Creactiva es un espacio donde estaremos conversando con expertos y profesionales de distintos campos del arte para descifrar el misterio que es vivir del arte. Creactiva Podcast es producido en los estudios de Iman Music en Bogotá, Colombia, y es posible con el apoyo de Alcaldía Local de Barrios Unidos, Instituto Distrital de las Artes y de Artes, Programa Escultura Local. Hoy hablaremos sobre el mundo de la actuación con dos invitados con un bagaje impresionante: Elena Mayarino y Carlos Manuel Vesga. Elena Mayarino es actriz de televisión, teatro y cine, que nació en una familia de antigua tradición literaria y teatral. Sobrina de Salvador de Madariaga, su madre, Asita de Madariaga, fue alumna de Federico García Lorca y de Alejandro Casona, dos de los dramaturgos más emblemáticos de España. Su padre, Víctor Mayarino Botero, fue maestro de actores, director, actor y poeta. Fundó la Escuela Nacional de Arte Dramático. Elena ha desempeñado papeles protagónicos y de reparto en producciones exitosas como La Ley del Corazón, por la cual fue nominada a Mejor Actriz de Reparto en los premios India Catalina y premios TV y Novelas en el 2017. Brothers and Sisters, Pablo Escobar, El Patrón del Mal, Amas de Casa Desesperadas, Leche, por la cual ganó premio India Catalina a Mejor Actriz de Reparto. Ana Frank, donde ganó premios a Mejor Actriz Protagónica, entre muchísimas otras. También ha actuado en varios montajes de teatro, como Los Caballeros las prefieren rubias, de Howard Hawks, Educando a Rita, de Willy Russell, y Los Sueños Cantos Son, que codirigió junto a Betty Rolando, entre varias otras. Carlos Manuel Vesga es actor, director y dramaturgo, con estudios en artes escénicas, máster in performance de la Universidad de Londres, Goldsmiths College, y arquitectura en la Pontificia Universidad Javeriana. En el cine, como actor, ha trabajado con Fernando León de Aranoa, Javier Bardem, y en éxitos taquilleros como Soñar no cuesta nada. Ha participado en más de 20 producciones de TV como protagonista, antagonista o miembro del elenco permanente. Se destacan Amor Sincero, La Pola, Celia, Escobar el Patrón del Mal, La Nocturna, El Bronx y El General Naranjo. En el campo teatral ha escrito y dirigido obras como Descarados, parte 1 y 8.15. Como actor teatral ha trabajado tanto en Colombia como en Inglaterra, Italia y Francia. Recientemente asistió al dramaturgo mexicano Alejandro Ricaño en el montaje de Lo que queda de nosotros para el Teatro Nacional y realizó una temporada de La Verdad como actor con el mismo teatro en 2019. Se ha presentado también en el Teatro Colón, la Casa del Teatro Nacional y Casa E, entre otros. Actualmente 2 de sus guiones para cine se encuentran en preproducción y tiene una serie para televisión vendida. Fue docente en la Universidad de Londres, Goldsmiths College, Universidad de California, Davis y Universidad Jorge Tadeo Lozano, entre otros. Dicta talleres independientes de actuación, es grabador de audiolibros y se destacan Del amor y otros demonios, El general en su laberinto de Gabriel García Márquez y El libro de la selva, entre otros. Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Elena, muchísimas gracias. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre la actuación en Colombia y comparar esos caminos que cada uno de ustedes tuvo que vivir. Entonces me gustaría arrancar de pronto sabiendo de los dos, arranquemos con Elena. ¿Cómo fue para ti comenzar en este campo? ¿Cómo fue ese inicio de Elena Mayarino en la actuación? Bueno, yo también estoy feliz de estar acá, gracias. Bueno, era un poquito difícil escaparme, porque en mi casa todos han sido actores, directores, maestros. Entonces, bueno, mi papá y mi mamá viene de España y fue alumna de Lorca y de Casona, y mi papá pues acá toda la vida se dedicó, fundó la Escuela Nacional de Arte Dramático y se dedicó siempre a ser maestro de actuación. También él era actor, director, poeta. Y crecimos en esa casa donde los juegos en general era que hacíamos obras de teatro y se las presentábamos a papá y mamá y a los vecinos y estábamos todo el tiempo en ese mundo. Yo siempre sentía como que los actores eran mis hermanos, mi hermana, María Angélica, y Víctor, que aunque era menor que yo, pero era
muy buen actor, y que yo era más matemática, me gustaba mucho y pensé estudiar arquitectura. Eh, y Rafa, mi hermano mayor, que era yo creo uno de los, que era el mejor actor de todos nosotros, actuó con mi papá mucho cuando era chiquito, pero después ya más grande, no, él le gustaban los horarios organizados y nosotros de sopocón. Entonces, él no quiso hacerlo después, pero sin embargo yo pensé que ese no era mi camino. Ya cuando tenía, entonces un tiempo después de las actuaciones que hice de chiquita, más grande, como adolescente, no actué. Y después, a los 17 años, acepté que Bernardo Romero Lozano me llamó a actuar y yo acepté básicamente porque necesitaba plata Sí. para pagarme mi carrera y esas cosas. Entonces empecé a actuar y tenía como dudas al comienzo y empecé a darme cuenta que no, que por qué iban a ser los otros actores nomás y yo no, a mí me fascinaba y me di cuenta que realmente me apasionaba y decidí seguir por este lado y bueno, ya llevaba sin querer todo el bagaje que tenía de estar bajo la batuta de mis padres, pero además yo acompañaba mucho a papá a dar clases, me encantaba verlo dar clases, entonces ya todo eso también lo había yo eh, metido en mi cabeza y ya tenía como bastante piso para arrancar y ahí me di cuenta que no solo estaba atrapada en una familia de actores, sino Sí. que de verdad me gustaba y me apasionaba. Muy bueno porque es lo opuesto a lo que viven muchos artistas, que es como en la casa el que quiere ser artista y hay una resistencia alrededor como de salir adelante y tú eras en un ambiente de artistas y No había dudabas otra. como, sí, dudabas Sí, como, sí, sí. ¿será que? ¿Será que esto es lo mío o no? Porque yo veía que como que mi hermana, sobre todo que empezó antes que en televisión y eso, yo decía, no, ella es la actriz, pero no, empecé a darme cuenta que a mí realmente esta profesión me apasionaba y me apasiona. ¿Y cuál fue esa primera producción en la que apareciste y qué fue cuál es el recuerdo más grande que tienes de esa primera producción? Bueno, de chiquita en obras de Casona que dirigía mamá y en obras escritas por mi papá, de un poeta de ayer y una niña de hoy. Tenía una obra muy linda escrita por él y yo era una niña chiquita que aparecía ahí, o sea, tenía 7 años, una cosa así, con lo de mi mamá lo mismo, 8, 9. Ya, digamos, profesionalmente, quiero decir, cuando ya me pagaron, la primera cosa que hice en televisión fue Vamos a contar mentiras, que eso era dirigido por Bernardo Romero Lozano. Eso fue lo primero que él me llamó y que yo hice con Ali Umar. Era en vivo y en directo. Wow. A mí las piernas me temblaban de un lado para el otro, no sabía cómo sostenerlas para que no se notara. Pero bueno, afortunadamente me fue bien en ese arranque, pero arranqué con la televisión en vivo, que era bastante miedoso, aunque ensayábamos mucho, ¿no? Sí. Antes se ensayaba bastante y bueno, era muy, muy serio y muy profesional el trabajo, pero igual saber que uno ahí no tiene cómo corregir y no tiene cómo nada, y si la embarra, ve a ver cómo sale de ahí, era muy miedoso, pero también tenía su parte mágica. Sí. Y Carlos, ¿cómo fue ese inicio? También arquitecto, ¿no? Sí, bueno, digamos que tuve la formación como arquitecto. Ya voy a llegar a ese punto de la historia. En mi casa, el arte siempre estuvo muy presente. Eh, Curiosamente, las demás artes, no el arte escénico, el arte dramático, por así decirlo, porque el arte escénico sí en la forma de la música. Lo que más había en mi casa, lo que siempre hubo, fue música. Mm. Mis papás, los dos, mi mamá fue y mi papá es absolutamente musical. Digamos que yo creo que yo aprendí a cantar antes de a hablar. Yo estaba en brazos de mi mamá muy bebé y mi mamá dirigía un coro se llamaba el Valle Estrinque
y dirigía su coro en la sala de mi casa conmigo cargado en brazos. Eh, entonces yo crecí en un ambiente absolutamente musical. Mi papá, una voz absolutamente espléndida que si hubiera nacido en Milán habría sido uno de los 3 tenores, sin duda, sin exagerar. La voz de mi papá es una voz espléndida, una voz lírica espléndida. Y mi mamá, pero mi papá se dedicó a la arquitectura. Digamos, lo de la música era una cosa como un pasatiempo muy serio, pero era un pasatiempo. En cambio, mi mamá se dedicó a la administración cultural y siempre por el lado musical. Entonces, mi mamá fue la directora de programación de la Ópera de Colombia, fue la directora ejecutiva de la Orquesta de Cámara de Colombia, después fue la directora de la Filarmónica durante mucho tiempo. Y yo crecí en ese ámbito. Yo de chiquito, a mí me recogían en el colegio y me llevaban a la oficina de mi mamá, que se llamaba Colcultura en esa época y quedaba detrás del Teatro Colón. Y yo me sentaba a hacer tareas en el teatro, en los palcos del teatro y después me la pasaba era jugando por los corredores del Teatro Colón. Y entonces yo crecí como en un ambiente escénico, pero musical. Digamos que el arte dramático, sí no. Mi mamá era una persona muy histriónica, pero nunca, en realidad, nunca se le metió pues a lo de la actuación. Em, pero yo desde muy chiquito sí realmente fui muy payaso, por darle un nombre, fui muy payaso y disfrutaba mucho imitando personas y observando a las personas y su comportamiento y como imitándolos. Creo que, digamos, mi primer ejercicio actoral propiamente dicho era que yo me sabía todo Lelutier de Uf, memoria. vea pues. Me lo sabía de memoria y me ponía a recitárselo a mi familia en la sala. Mi papá todavía tiene una grabación en cassette que hay que digitalizar, mía como de, no sé, 5 años haciendo las majas del bergantín de Lelutier. Y creo que eso de verdad marcó en mí una aproximación al arte escénico y es el juego. Para mí era un juego, era una cosa juguetona de un compromiso total con el juego. O sea, es un juego que se juega en serio, pero es un juego. Y así, digamos, seguí yo con esa influencia musical, porque yo comencé a cantar en los coros de mi mamá muy rápidamente. Em, pero yo por mi lado siempre en el colegio estaba tomando la electiva de teatro, siempre la tomé la electiva de teatro, fui del grupo de teatro toda la vida del colegio, pero nunca pensando en, esto puede ser como una decisión de vida para mí. Digamos que en mi casa eran muy artísticos todos, pero también muy pragmáticos. Entonces mi mamá adoraba la música, dirigía sus coros, pero digamos que vivía de la administración cultural. Era un trabajo Sí, más sí. serio, ¿no? Un Y mi trabajo más papá serio, era exacto. un cantante fantástico, pero vivía de la arquitectura, que era una Claro, claro. carrera seria, ¿no? Entonces yo crecí con esa idea de que pues bonito, el arte es lo máximo y de verdad crecí respetándolo y admirando muchísimo a los actores y a los artistas en general, pero siempre pensando que a la hora de escoger una carrera el arte no iba a hacerlo. Entonces cuando llegó el momento de escoger una carrera, como que digamos sopesé que a mí el arte me encantaba. En ese momento yo estaba comenzando con una banda de rock que yo tenía y, y sopesé todo y dije, no, pues la arquitectura tiene una faceta artística, creativa, que puede de pronto saciar mi inclinación artística, pero aparte es una cosa como que me va a dar cierta seguridad económica, digamos una cuestión como más segura económicamente hablando. Error, porque yo estudié arquitectura y cuando me gradué estaba el país en la crisis económica del 99, donde la construcción se paralizó completamente. No Sí. se pegó un ladrillo en esos años. Todos los arquitectos se fueron a pique. Y entonces eso coincidió con que al final de la carrera de arquitectura, yo honestamente ya estaba, o sea, a mí me gusta la arquitectura y fui feliz estudiándola, pero yo no sentía que eso fuera mi pasión. Y en un viaje a Nueva York con mi mamá, le dije, oye, ¿por qué no me acompañas a ver academias de actuación a ver si de pronto yo puedo hacer como un curso de verano o algo así? Y fuimos
y me gustó mucho, me inscribí en una academia de actuación en Nueva York, en la de Lee Strasberg. Y entonces decidí que iba a hacer un alto en el camino, iba a hacer un semestre de esta cosa, de actuación, y volvía y cerraba el paréntesis. Y eso fue lo que sucedió. Fui, estudié, volví, digamos, consciente de que ya realmente esa era mi vocación, que mi vocación era la de la actuación, pero también consciente de que lo que tenía que hacer era terminar mi carrera de arquitecto para tener el título de arquitecto que me permitiera hacer una maestría en arte escénico para poderme formar, porque sí me pareció en ese momento, dije, uy, pero otra vez comenzar 5 años de pregrado de actuación es demasiado largo y yo ya, o sea, pues yo ya hice toda la carrera de arquitectura, otros 5 años es demasiado largo, más bien una maestría que es un par de años. Sí. Entonces, el título de arquitecto fue lo que me sirvió para poder aplicar a la maestría que hice después en Londres. Y además, en el interín, mi mamá fue novia de Kepa Muchastegui en la Universidad de los Andes. Y entonces Kepa fue como un asesor, como un guía mío en esa búsqueda de escuelas de actuación para ir a estudiar, no sé qué, no sé qué. Y me dijo, vea, cuando vuelva de Nueva York, llámeme y yo veo en qué lo meto. Y en efecto yo volví a Nueva York y Kepa me dio un personaje que fue mi primer personaje en televisión en una serie que se llamaba El Fiscal, que protagonizaba Nicolás Montero con Carolina Sabino. Y me dio un personaje maravilloso que no tenía ni nombre. Era un malandro que terminaba muerto después de 3 capítulos. Y Kepa, que es de las personas más bonitas que yo conozco, le inventó un nombre. Sí. Porque, para mí, o sea, le inventó el nombre. Y nunca se me va a olvidar. Y le puso, este ampón se va a llamar El Taciturno. Es un nombre, es una palabra bastante alta para el AMPA bogotana. El Taciturno. Y ese fue mi primer personaje en televisión. Después Kepa también él me siguió cobijando y lo siguiente que hice fue Pobre Pablo. Digamos que ahí sí ya arrancó, digamos, mi carrera profesional. Paré después de Pobre Pablo para hacer la maestría en Londres y después volví y ya de cabeza en la actuación. Entonces los dos jugamos en el Teatro Colón, pero épocas diferentes, unos añitos de distancia. Épocas diferentes, pero el espíritu es el mismo, Elena. Fíjate, Dios los hace, ellos se juntan. Exactamente, pero los dos jugamos, era nuestro patio de juegos. Oye, Carlos, ¿alguna vez ejerció la arquitectura? ¿Has ejercido alguna vez la arquitectura? Sí, yo alcancé cortamente, pero sí alcancé a ejercerla básicamente en el campo de la restauración. Yo trabajé como arquitecto en Cartagena, restaurando eso me fascina. Pues edificios históricos, casas de la ciudad amurallada. Sí, realmente era apasionante, pero fíjate que esa rama de la arquitectura para mí es completamente teatral, porque Total. Estás todo el tiempo es que esa era la que más me gustaba vinculada a la mí. historia y a los escenarios, ¿sabes? La arquitectura me gustaba mucho por la parte por la de restauración. Eso me hubiera encantado porque la otra carrera que me hubiera fascinado, pero no tenía plata para eso, era restauración de cuadros. Eso me hubiera fascinado, eso me apasionaba, pero pues eso me tocaba irme a vivir a Italia. Y yo también lo consideré. Una mano adelante y otra también atrás. lo consideré. Lo que pasa es que esa tiene mucha química en mi caso y yo para la química sí. No, soy pero negado. a lo mejor ya uno metido ahí en pues esa la emoción de obras eso, de ya arte, hasta se lo aprende, la química. Y ya metidos en sus profesiones como actores, ¿hubo momentos en que dijeran, tal vez sí era la otra opción? Tal vez sí hubiera sido mejor irme por la arquitectura, o sea, como... ¿A punto de colgar la sí, toalla como que con uno la dijera... actuación? No, yo nunca he estado a punto de colgar la toalla con la actuación por la actuación. Yo estaba a punto de colgar la toalla por cosas externas de tristeza. Sí. Pero de tristeza de manejo de muchas cosas. Pero por la actuación en sí no me arrepentiré nunca. Creo que era el camino que lo empecé a hacer por necesidad, digámoslo, de alguna manera en un momento ya profesionalmente, como les conté. Y hoy en día digo, bueno, qué dicha que me di cuenta y que agarré por acá porque realmente amo este trabajo. Nunca lo cambiaría.
sumaría. Y Además, yo poder igual. bailar tap maravillosamente con la actuación, una serie de cosas que me faltaron, pero por ahí. Algo de química, pero de resto, actuación. ¿Y tú qué, Carlos? Y yo igual, la verdad no. O sea, pasa también que la arquitectura y el arte escénico tienen muchísimos momentos de convergencia, Total. muchísimos lugares en los que se cruzan. Entonces, yo soy consciente, aunque sucede a veces casi inconscientemente, que yo me aproximo a las puestas en escena muy desde el espacio también, desde la composición espacial. Total. Cuando he tenido montajes míos en mis manos, yo soy de verdad consciente del diseño escénico y son, digamos, las luces, todo esto me aproximo desde el punto de vista espacial. Entonces, digamos que la arquitectura, aunque no la ejerzo propiamente, sí la ejerzo. Sí la ejerzo porque nuestro oficio como actores siempre La está llevas contigo. referenciado por un contexto. Hay un contexto con el que uno se relaciona. Y pienso que el arte, pienso que en casi todos sus ámbitos, en todas sus, digamos, variantes, es relación entre partes, que es el concepto de la armonía en la música, por ejemplo, pero también la armonía Claro, existe claro. en la composición arquitectónica. Entonces, creo que son conceptos que como que atraviesan las arenas del arte y la arquitectura. Entonces, no, nunca la he dejado, pero además, aparte de eso, una vez conversando con un amigo mío que es mi hermano pues del alma, que es Ricardo Silva Romero, un escritor nuestro colombiano, él me decía, es que uno hace lo que hace, refiriéndose a ser artista, porque si no lo hace, físicamente le duele, físicamente Sí. Sí. le duele el cuerpo y el alma de no hacer a lo que uno se dedica. Y creo que yo estoy completamente de acuerdo con él. Es que si yo no me dedicara al arte, yo sería una persona absolutamente adolorida del cuerpo y del alma. Total, yo creo Entonces que yo no hay tampoco opción, podría la verdad. dedicarme a otra cosa. Y de lo que tú dices de la arquitectura, fíjate que de gran parte de lo que yo quería también en arquitectura es que mi mamá le hacía siempre las escenografías a mi papá y se las hacía en maqueta. Qué Le belleza. hacía primero todo y le hacía la No, qué maqueta maravilla. y después iba y con los utileros y eso del Teatro Colón, ella armaba ahí, cortaba y todo y hacían la escenografía, pero con la maqueta de ella y yo siempre veía esas Fantástico. maquetas que eran una hermosura y siempre esa imagen era la que yo quería como plasmar entre la arquitectura y el arte que venía viviendo en mi casa. Y por ahí yo creo que fue que me dio la espinita de la arquitectura y es lo que tú dices, la tenemos todo el día en cómo vemos. Yo llego a cualquier casa y en mi cabeza estoy pensando yo cómo tendría esa casa. La redecoro dentro de mi cabeza. Sí, claro. La redecoro, la Claro. armo, le quito una pared, le pongo un jardín a todos los sitios donde yo voy. Pero lo que tú dices de la reconstrucción de sitios viejos y eso me parece que tiene que ser apasionante. A mí me gustaría saber cómo le ha tocado vivir a cada uno esa transformación en la actuación, Como en el desde- medio de en el televisión. medio, hasta este momento que ya mucha gente ni siquiera ve televisión, sino que ven Netflix o todas estas plataformas. ¿Cómo han vivido esa transformación ustedes? La transformación del medio. Del medio. Sí, del medio. Ok. ¿Hubo un cambio Eh, como como en el campo de la actuación a partir de esa transformación que hubo en el medio? No, yo no creería que la actuación haya cambiado por eso. La actuación ha venido evolucionando. O sea, yo me veo cosas que yo hice hace años y digo, uy, se cambió la actuación. O sea, Sí. es un poquito más mejorcita. Entonces, la actuación cambia porque evoluciona como todo. Ahora, siempre ha habido cambios y que a veces siento que algunas productoras se asustan con el nuevo cambio y eso produce más peligro que el cambio en sí.
hablo, por ejemplo, de esto. Cuando hacíamos las producciones hace muchos años en Colombia y empezaron a querer venir a comprar nuestras producciones, hubo una reticencia en cuanto a vender nuestros productos, porque entonces había que hacer no sé cuántas cintas para mandarlas a no sé dónde, y eso al comienzo era como, no, eso está complicado. Me acuerdo un caso concreto que, iban a comprar, que un argentino quiso comprar una cosa y nada que se la vendía ni nada, porque entonces no, eso, entonces era como que había que hacer una oficina de ventas, entonces se complicaba, como que a veces ven las cosas más como gasto que como inversión. Siento que eso ha sido un poco la mentalidad colombiana en muchos aspectos de la vida, en muchos. En algunos momentos con algunas personas era así. Y luego se dieron cuenta que la venta era una inversión maravillosa porque producía muchísimo más plata y muchísimas más cosas el estar vendiendo los productos fuera. Y creo que de pronto también con esto de Netflix y todo eso, hubo al comienzo como un susto de entonces ahora los canales no los ven. Sí, puede que los canales no los vean tanto, pero se puede producir para esas otras plataformas y creo que eso es lo que están empezando a ver. Y se está decantando un poco ese pánico de agarremos la plata y ahorremos porque nos vamos a quebrar y ahora se está viendo que si se le produce a todas esas plataformas que existen y que están y se unen y se asocian y todo, se puede hacer también un mercado muy interesante. De hecho, vemos unas series maravillosas en con Netflix, unas producciones. vemos unas producciones lindísimas. Pero sin embargo también lo otro, cuando se hace con calidad, no se cae. Vemos las series españolas serias y son una maravilla y siguen estando también en televisión abierta y siguen funcionando, pero también se pueden vender a este tipo de plataformas. Entonces creo que se están empezando a nivelar las aguas de un momento como de, uy, nos vamos a romper. Y creo que está un poco empezando a nivelarse. Hablo desde la absoluta ignorancia económica, pero es mi sensación de lo que está como pasando, que lo veo y lo siento. No sé, Carlitos, ¿qué piensa? Sí, estoy de acuerdo. Creo que sí, o sea, pasan cosas, digamos, desde el punto de vista práctico. A mí me parece que hay menos trabajo. Hay menos trabajo porque se está produciendo menos para el público local, pero además porque el formato de las plataformas nuevas básicamente son series cortas. Son 10 capítulos. Son series de 13 capítulos, a veces incluso de 8. Claro, pero eso es algo que le hemos tenido miedo toda la vida y que es buenísimo, que es maravilloso y que eso puede producir muchísimo continuado. Sí. De hecho, yo creo que ahí radica como la primera premisa de la calidad. Tal cual. O sea, hacer una serie de 13 capítulos le permite a todo el mundo, desde el productor hasta el actor, hasta el maquillador, el de arte, hacer un trabajo mucho más cuidado, muchísimo más elaborado. Por ejemplo, en escritura, los libretistas tienen muchísimo más, pienso yo, espacio para poder hacer su trabajo que en el formato que se volvió el formato tradicional de la televisión colombiana, que es la telenovela de 120 capítulos, 5 días a la semana, que es un formato en el que mantener la calidad realmente es muy difícil. Es muy difícil. Yo pienso en los libretistas y o sea, pues yo no me imagino a Tolstoy al ritmo de estos pobres libretistas escribiendo 5 capítulos a la semana para poderlos entregar y manteniendo su calidad de Tolstoy. Y la calidad de postproducción, no lo veo. Que es recibir el material, porque a la semana siguiente tienen que estar los 5 capítulos de la semana siguiente. No, o sea, es que en televisión abierta... Es que se borró lo que nosotros hicimos en una época. Nosotros hicimos... A eso iba, Elena, a eso iba. Y es que me parece súper importante recuperarlo. Subrayar que la historia de la televisión colombiana tiene un comienzo que es, para mí, soñado. Y es que la televisión colombiana la comenzó haciendo toda gente de teatro.
gente con una formación, no solo la formación y el entrenamiento actoral y de dirección y de arte y todo lo demás, sino además el compromiso personal con el Total. arte. Eran personas que se aproximaban a su oficio con con un amor y un respeto a la dignidad del oficio que era absolutamente fantástico, fantástico. Claro, ¿qué pasó? Que los productos eran realmente, o sea, a mí me tocó un coletazo de esa época, pero es que a ti te tocó, o sea, es que se hacían unas No, cosas que eran la época de oro fantásticas. Yo todavía, me tocó a mí cuando sí, hacíamos Cuento de definitivamente, Domingo. yo me acuerdo de cosas como Garzas al Exacto, amanecer. los especiales de Por RCN, Dios. que no eran telenovela, Hmm. sino eran que se hacían una vez por semana, salía el capítulo, y eran Sí, especiales, claro. y eran eso lo de Garzas al amanecer, ¿Qué tal el cuento del el Cuento de domingo? Domingo Eso era era una una cosa, cosa maravillosa, pues, y era eso, como 15 capítulos, 20 y pero además tú capítulos, los ves hoy en día y este, eran directores que se tomaban unos riesgos narrativos. O sea, era una búsqueda cinematográfica. Y yo sé que esto suena, como la retahíla del viejito de que todo tiempo pasado fue mejor. Pero creo que a la larga eso salvó la televisión colombiana cuando se volvió más comercial y más masiva y más producida en masa. Salvó que como había nacido en manos de gente que era artística en realidad, gente realmente con un compromiso artístico, eso de todas maneras se conservó y logró que en medio digamos, la fórmula de producción masiva de las telenovelas de los 90s y de ahí en adelante, eh, sin embargo, se mantenía una calidad. O sea, yo no sé, yo veo Café, veo Azúcar, y después veo la televisión que se hace, por ejemplo, la ficción que se hace en televisión en Italia, y eso es fatal. Es fatal. Lo nuestro es buenísimo. claro, Sí. es Lo que, nuestro realmente es muy bueno, es de talla claro, mundial. y yo creo que había una sana, voy a decir una bestialidad, pero bueno, no me importa. Había una sana competencia con que hubiera 30 y pico productoras y no 2 canales. A mí siempre el monopolio me produce un poquito de irisipela en cuanto Sí. a lo que se va a producir, porque había una competencia sana de querer hacer cosas buenas, de calidad, porque la gente iba a escoger. Sí. Y entonces iba a haber unos productos que eran realmente hechos con amor. Mira, nosotros trabajábamos a veces 24 horas y nadie se quejaba porque éramos absolutamente felices con lo que estábamos creando. Pues es que además así es como se trabaja en el Cuando- teatro. Tú en el Claro, teatro, cuando se empieza a hacer una cosa un poco más fábrica de salchichas, entonces ya a uno sí le molesta trabajar 24 horas. Sí. Entonces exige Sí. diferente. Entonces era y todo el mundo que en general, bueno, habría excepciones, pero lo que decía Carlitos antes tiene toda la razón. Éramos, porque me considero igual, éramos personas que realmente queríamos esto, que realmente amábamos nuestra profesión y era un reto cada escena, cómo la sacamos, cómo hacemos esto, y no el afán de un autógrafo y de figurar. Mira, en esa época, para que a ti te sacaran en la portada de una revista, necesitabas haber hecho mucha cosita ya y merecértela. Hoy en día, con que te bajes el escote, ya sales en la revista. Entonces, hay gente maravillosa hoy en día, ojo, que no se me malinterprete. Hay actores maravillosos, jóvenes que están empezando y que realmente aman esto y que tienen un compromiso y una cosa que a mí me da mucha satisfacción, y muchos han estudiado por fuera y vienen acá, o sea, gente que realmente lo quiere. Pero al mismo tiempo hay mucha gente que se vino en esta oleada fácil que empezaron a tener de gente que podía haber, que era reina belleza, por ejemplo, que no estoy contra la reina belleza, pero que no estudió esto y que no estaba preparada para esto, pero como era bonita, la metíamos. Entonces, sí se quiebra la calidad muchísimo y empieza a no producir lo mismo en la gente, y de hecho
la gente empieza a apagar los televisores y eso también ayuda mucho al quiebre que estamos pasando, que dice Carlitos también, que tiene que ver con el cambio, pero que tiene que ver con que la gente, porque se lo dicen a uno en la calle, ¿dónde están las producciones que hacíamos antes? Sí. Colombia hacía unas producciones especiales, vinieron de fuera a buscarnos porque hacíamos cosas distintas y apenas nos empezaron a comprar, empezamos a venderles estilo telenovela venezolana mexicana que ya ellos la conocían. Sí, Yo como eso no que entiendo. como fue un cambio como de listo, si podemos vender, vendamos masivamente y lo que vamos a hacer es Exacto. sacar y sacar y sacar y no realmente sacar un producto bien, como bien controlado y bien pensado. Que una vez más, comparado nuestro producto con otros productos, en el caso de la televisión, en el mundo, nosotros estamos, honestamente, pues realmente el nivel siempre fue muy Sí, alto. El se le tiene no es tan nuestro que funciona en nuestra contra Sí. también, pero se le tiene es que se le tiene. O sea, nosotros no salimos con un chorro de babas, nosotros salimos con algo realmente en general de unas características de calidad que compiten muy Sí. bien. Lo que pasa es que con eso que hablaba Elena, y esto sí es meterse pues en una discusión muy honda, y es que, mm, y el tema por el que ustedes nos invitaron, que es cómo se vive del arte en el contexto colombiano, pues lo que pasa es que una cosa es arte y otra cosa es entretenimiento. Ujú. sí. Pienso yo que algunos de nosotros los que trabajamos en, en la arena del entretenimiento, venimos de una formación artística y de una aproximación a los lenguajes que son artísticos, que es artística. Los lenguajes, pienso yo, entre el entretenimiento y el arte son compartidos. La Sí. pregunta es, ¿al servicio de qué se ponen? Entonces, siento que muchas veces salva el producto el hecho de que las personas que están involucradas, así sea dentro de la arena del entretenimiento, se aproximan artísticamente a su oficio. Pero eso no sucede en muchos casos, porque al set de grabación, sobre todo del lado de los actores, llegan muchas personas por razones muy Sí. variadas. No llegan necesariamente porque sean personas artísticas y que se aproximen, y de hecho que se hayan preguntado si su aproximación es al arte o al Mm. entretenimiento. Em, entonces, y siento que en muchos casos se sacrifica el arte por el entretenimiento en el arena de la televisión. Y pues lo entiendo, o sea, la televisión es un medio masivo donde hay mucho Mm. dinero, donde se puede hacer muchísimo dinero. Mm, pero siento que en el caso de Colombia, como no había plata porque el cine es demasiado caro, el cine es un arte demasiado caro, todo el talento en un momento dado se invirtió en la televisión Total, y eso hizo que la televisión tuviera realmente una calidad muy alta. Em, total, al no también haber hizo que el cine, industria, eso es pues, cierto, cinematográfica, claro, la claro, el televisión cine creció durante muchos años, impresionantemente. pues, no avanzó, o sea, como que estaba como Ujú. estancado. Yo me acuerdo de esa época en la que salía una película colombiana por Sí. año, era una cosa Sí. Sí. como excepcional. Y Ujú. los directores de cine tenían muy pocas oportunidades de foguearse, ¿sabes? Pacho Norden, Sí. Mm. cuya Cóndores no entierran todos los días, para mí es como de esas películas clásicos colombianos que Sí. todos los colombianos deberíamos ver. Pero pues Pacho no tuvo tantas oportunidades No. de foguearse en su Mm. oficio, porque era un arte muy caro. Entonces, Sí. casi todo el talento como que se volcó en la televisión y eso hizo que hasta incluso en los contextos en los que no contabas con un reparto de solo actores, sino que había otra gente que estaba ahí por otras razones y otras personas se involucraban con el proyecto, pero había muchos que sí tenían un compromiso y una conciencia Sí. artística. Sí. En mi caso personal, yo soy consciente de que el entretenimiento es lo que me da de comer. El entretenimiento, de hecho, es lo que me permite a mí, de cuando en vez, cada vez que Sí. puedo, hacer Hacer arte. arte.
El entretenimiento es lo que me permite de vez en cuando decir, bueno, voy a parar y voy a meterme en este proyecto que es meramente artístico, que es una búsqueda artística. Claro, pero lo que siento a mí que... me duele, perdona que te interrumpa ahí antes de que sigas, es que lo que a mí me da tristeza, y deben tener sus razones, no estoy juzgando a nadie porque yo no sé las partes de plata, se repito, pero a mí me da mucha tristeza es que hubo una época en que esas dos cosas eran una. Y que hicimos cosas, Sí, lo que tú claro. dices, Garzas, La Casa de las Dos Palmas, todo eso, y que RCN y Caracol siempre le metieron a hacer esos proyectos tan hermosos y que los gozábamos tanto y que era de verdad, y a la gente le encantaban. Entonces, a mí, que después digan que no da rating ciertas cosas, yo no sé ese bendito rating como chorizos que lo miden, pero me parece rarísimo, porque en una época cuando no había el rating sí funcionaba ya. Sí. Entonces yo nunca lo voy a entender. Y seguramente todos estos cambios también afectan a los canales, obviamente. Yo no quiero juzgarlos, y además han hecho proyectos lindísimos de todos modos, pero me hace falta más. Sí. Más de esos proyectos y que no se quede como en 1 o 2 al año, sino que sean esos proyectos, como dice Carlitos, donde se unan esas dos cosas, hay entretenimiento, pero sea una cosa artística que a la gente le gusta. Yo sé que le gusta porque todo el mundo repite qué está pasando con eso y por qué no volvemos a lo que hacíamos antes de televisión, que se ve, repito, en ciertos productos puntuales. Sí. Depende del productor, depende de el libretista y todo eso, por supuesto, pero y que uno cuando agarra uno de esos proyectos, uno es el más feliz de la vida porque es la realización de uno. Puedes vivir con eso, pero es arte. Sí. Una cosa es una opinión muy personal y es con la llegada de estas plataformas, yo siento que, por ejemplo, Netflix empezó a hacer unas producciones acá en Colombia de un nivel muy alto. Por ejemplo, yo disfruté mucho Distrito Salvaje o El Robo del Siglo, me parecieron producciones muy, muy bien hechas y están sacando y siguen haciendo cosas. HBO también están empezando a hacer producciones muy interesantes que siento que es un despertar para los canales privados, para RCN, para Caracol, y siento que también sus producciones están subiendo un poco de nivel precisamente porque tienen que competir con esas producciones que están saliendo en Netflix o para que Netflix se las compre. Claro, que era lo que yo estaba diciendo, que en un momento se asustaron y ahora vieron que ese es una salida maravillosa, que producir series, no telenovelas, porque ahí no funcionan, series como las hicieron toda la vida y las saben hacer Caracol y RCN maravillosamente, las saben hacer. Que esas también venden. Esas series, claro, volver a recuperar ese formato y esas cosas y se pueden vender perfectamente en esas plataformas y además pasarlas en Colombia también en los canales. Eso yo creo Pero que siendo también un poquito, siendo como realista siendo realista y pesimista. Sí. No pesimista. Ya me van a aterrizar. No pesimista, pero realista. También creo que el interés de estas plataformas de venir a producir acá es porque aquí es la maquila. Sí, eso también y aquí hay que se produce cuidarse barato. Sí. Y se produce mucho por poca plata. Eso es muy Y triste, eso lo que tú estás diciendo. en los términos de las condiciones laborales nuestras, yo siento que las condiciones laborales nuestras han mejorado y sensiblemente Sí. han mejorado. Gracias al trabajo de nuestro sindicato y también a la postura de los canales frente a lo que los canales y las diferentes productoras. Sí. Y siento que han mejorado. Pero sí, o sea, yo, pues, o sea, personalmente no me ha tocado una producción en ritmo, lo que debe ser el ritmo de Downton Abbey o de Game of Thrones, que es como un capítulo por mes. Sí. ¿Saben? Ruedan un capítulo al mes. Y tienen todo el tiempo y nadie se revienta y nadie tiene que hacer, no sé, días de trabajo de 20 horas. Yo no creo que eso suceda en las producciones inglesas ni en las francesas. No creo. Y lo triste es que lo que tú dices es cierto. Y lo triste es que hay productores colombianos que se
se unen a esas plataformas y les dicen, vengan que acá todo es regalado. Y a su propia gente y a sus propios trabajadores los hacen ganar 2 pesos y trabajar demasiadas horas. A mí eso siempre me ha parecido canalla y sé de varios casos donde lo han hecho así. Teniendo la oportunidad de decirles a esas plataformas, aquí puede ser un poco más barato, pero no a los niveles a que han llevado. Y eso es muy canalla y muy cobarde de parte de nosotros mismos, que entre nosotros nos pisoteemos de esa manera. A mí eso siempre me ha aterrado y desde hace varios años viene sucediendo. Sí. Con algunas, pues no todas afortunadamente, hay productoras maravillosas que hacen respetar la cosa acá, pero algunos personajillos... Y pienso que, no sé, el nivel el ritmo de producción de las, por ejemplo... No sé, lo último que yo hice para televisión colombiana, pues que estuvimos tú y yo, Elena, pues nosotros trabajábamos duro. Yo no vi a la gente ultra reventada, no los vi. O sea, pues... Pero sí siento que los que vienen de afuera vienen porque aquí se le tiene. Sí, se puede reventar un poquito más. Nosotros hicimos con Caracol fue muy bien, a un ritmo muy decente y... Súper, nos tuvieron muy bien, realmente nos cuidaron. Y sabes fue que como tratados humanamente. Exacto. Y con cariño, total, y sabes, total. Bien. No creo que sea la perspectiva de... O bueno, no sé si hay un intermedio, hay alguien en la mitad que hace que la productora Netflix no se entere de cómo es que es la cosa y por qué es que sale tan barato. O que ellos tienen claramente la conciencia de, es que allá es barato porque allá pues no hay sindicato, el sindicato de actores hay, pero pues no es tan fuerte como en México o como en Argentina o como en España o, ¿no? Sí. Que es irónicamente, o sea, es para ambos lados porque es la razón por la cual tenemos trabajo. Vienen aquí a producir y tenemos trabajo. Y gracias a Dios. Ese tema que tocas, Carlos, me parece muy interesante porque sabemos que a los actores les ha tocado lucharla mucho acá en Colombia para hacer respetar sus derechos y poder poner unas tarifas y están luchando en este momento para que las reproducciones que se están popularizando tanto en este momento de retransmitir y retransmitir novelas que se hicieron en el pasado, al actor se le reconozca los derechos de retransmisión. ¿Qué gremios hay aquí en Colombia? ¿Cuál ha sido esa evolución? Porque obviamente está esa mentira que se crea en la sociedad en la cabeza que el actor, por aparecer en una novela o algo así, ya es millonario. Y no es verdad. Sí, aquí ha habido una involución y después estamos tratando de hacer una evolución. Ajá. Pero acá nos pagaban todo cada vez que repetían algo y eso todo se perdió. Okay. Todo se perdió, muy posiblemente culpa nuestra, de que no nos unimos en el momento, pero aquí nos pagaban repetición, aquí nos pagaban venta en el exterior. ¿En qué momento dejaron de pagarles? Entonces, en algún momento se inventaron una ley que yo no la conozco muy bien, pero algo donde todo quedaba incluido en un solo contrato. Okay. Yo no sé en qué momento y cuando nos dimos cuenta. Aquí pasó algo y es que toda esa época... primera, digamos, de hacer televisión y todo eso, nosotros todo el mundo era gente que quería hacer televisión y los dueños de las productoras eran también con alma artística y entonces había toda una cosa como mística, como diferente. Yo nunca en mi vida tuve un contrato, o sea, los firmábamos y los dejábamos allá para que los firmaran de allá y nadie los recogía. O sea, era una cosa de verdad donde nunca en la vida falló la palabra. Sí. Nunca falló la palabra, jamás. Y de repente, de un día para otro, cuando ya éramos grandes, empezamos a ver que sí pasan cosas, que nos cambian una hoja de contrato, que nos pasó una vez, y nos quitan todo. La hoja de contrato decía que nos pagaban esas repeticiones y así de repente la hoja estaba cambiada, fotocopiada y cambiada, una cosa espantosa. Bueno, empezaban a pasar unas cosas que nunca nos habían pasado y entonces nos agarraron a todos con los calzones abajo, como se dice.
Y ahí Y creo que tú me dirás, Elena, si esta percepción que yo tengo, pero es que yo tengo la percepción de que al principio era un oficio que seguramente estaba bien remunerado, pero no era como el oficio donde alguien se puede reventar de Sí. dinero. Y de pronto sucedió que estalló una cosa como la fiebre del oro y comenzó, los actores y actrices comenzaron a volverse ultramillonarios, ganando plata. Y en ese contexto, si el productor o la productora o el que sea viene, o un abogado viene y le dice al actor o a la actriz, vea, vamos a quitarlo de las regalías porque pues te las estamos dando ya casi por adelantado. O sea, tú te estás ganando no sé cuántos millones de pesos al mes. Entonces vamos a poner que tú estás recibiendo tus regalías por adelantado. Mm. Y pues como era una millonada, realmente eran cifras, o sea, aquí hay gente que trabajó en televisión en la época dorada de la televisión que se tapó de claro, plata. pero O sea, se dentro de tapó de eso plata. entraban también los que estaban ganando 2 pesos. Claro, ahí está esa es la vaina, que se tomó una decisión desde los que cortaron por arriba, Claro. que afectó a los que Pero cortaban además por abajo. porque también creó una ley o algo así, es que yo no lo tengo claro, entonces no quiero embarrarla, pero algo así como que entonces ya los derechos eran diferentes, se metían en que ya los derechos Se los dicen tenía muchas solo cosas, la se dicen muchas productora, o cosas sea, al respecto. Yo tampoco ahí conozco los ahí detalles. sé Hay que un hubo cambio mañoso. un cambio raro que el único país del mundo, porque en todas partes del mundo los actores viven de lo que ya hicieron cuando no tienen trabajo. Algo les entra. Entonces aquí lo que nos entra hoy en día es mínimo. Y repiten y repiten Pues y sí, porque está repiten. lo de la ley Fannie Mickey, que es, Sí, pero es ya fantástico no que es exista y repetición fue un como trabajo muy tal. bueno. Claro, pero Sí, ya no digamos es que el dinero que repetición entra, como que uno lo tal. agradece, pues no es tan representativo. No, Sí. exacto. Entonces, se cambiaron muchísimas cosas y empezamos a encontrar, bueno, entonces tuvimos un primer sindicato que se llamaba ACTO, una unión de actores. Pero desafortunadamente en ese momento era como que había unas vacas sagradas y ahí tuvimos tarifas mínimas y una serie de cosas, pero algunos actores arreglaban por debajo de cuerda. Ya. Entonces, eso no sirve para nada, o sea, hasta ahí llegó. Y porque creo que también nos pasa una cosa a nosotros, a diferencia de otros países, y es que nosotros no tuvimos como tantas, en un momento dado, como tantas escuelas de actuación donde puede la gente, los actores empezar a tener alguna homogeneidad en sus intereses y en sus cosas. Entonces, esto es gente que sale de cualquier lado, entonces mis intereses son muy poco comunes con los de con los del otro actor y eso. Entonces era muy difícil hacer una unión y hacer una lucha en pro de ciertos derechos. Cuando apareció la sociedad de gestión, que es la que nos recoge lo que los otros países sí pagan por vernos, como esa era una unión para que nos dieran plata, sí se unieron todos los actores. Y eso creo que dio una enseñanza a que nos tenemos que unir para pelear ciertas cosas. Y sin embargo hubo miedo. Y sin al embargo hubo principio, miedo, como pero que- cuando Como esto, ¿cómo es? Exacto. Esto de qué se trata. Y también hay que decir que, hasta donde yo entiendo, los canales colombianos también nos dan una plata de la ley Fannie Mickey. No es solo afuera. Hay sí, una sí, sí, plata- pero digamos que no es el equivalente a repetición. Repetición en No, esa época era es un muy diferente a una buen regalía. porcentaje. Es diferente a una regalía, pero sí los canales colombianos, Y venta en el no exterior era todos, muy porque buen porcentaje. están Claro, ahora es los por de la sociedad de emisión. gestión están en la pelea con algunos medios que reproducen obras y no están cumpliendo con la ley Fannie Mickey. No, yo la verdad en este momento no sabría nombrarlos. Pero cierto. Pero sé que están Sí. en ese lío, pero sé que Caracol y RCN Sí, sí. Caracol y RCN sí, Sí, están sí, pagando. ellos sí pagan, están lo pagando de eso. la Lo ley que Fannie pasa es Mickey que lo lo de pagan. antes era diferente y eso cambió. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos no lo paga.
Estados Unidos ¿No paga qué? no nos da esa plata, creo, hasta donde sé. Porque no, sí, Ahí no hay creo que recaudo. no hay, ¿cómo se dice? El convenio convenio con Estados con... Hay algunos países con los que no hay convenio y que hay que lograrlo, pero pelee contra Estados Sí, Unidos. no. Sí. Entonces, pero, pero sí era una época donde nunca estuvimos sin trabajo, nunca. Siempre había una dinámica de trabajo y nos sentíamos muy bien y vivíamos bien de este oficio, sin necesidad de millonadas, Sí. pero vivíamos muy bien. Después llegó la época en que dice Carlitos, que se dispararon algunas tarifas ya en una forma así. Y en este momento... Y entonces fue codiciado, Exacto. nuestro oficio fue codiciado, Sí. ¿sabes? Como que gente que nunca antes en la vida habría contemplado, entre comillas, volverse Exacto. actor. Hubo gente que de pronto dijo, oiga, Ahí está el negocio. yo por este lado, yo como que tengo estas cualidades Sí. y estas cualidades cuadran con ser actor. Entonces yo voy a ser actor porque puedo ganar muchísimo dinero en Sí. esto y eso es lo que los motiva. Y hoy, Que bueno, o sea, pues no está, pues cada cual verá por qué hace las cosas. Lo que uno como Solo actor pide uno que sea que profesional. viene de la formación, Sí, que exacto. viene del ámbito artístico, reciente a veces es precisamente la falta de compromiso artístico y de respeto por el Sí. oficio. Tal cual. ¿Sabes? Porque cuando tú estás haciendo una escena con alguien y esa persona no está cumpliendo con esas condiciones, está manoseando algo que para ti es sagrado. Y además Y está eso da dañando tu piedra. trabajo, porque es que en la actuación no podemos ser individuales. Sí. No es que si yo Nunca estoy estamos bien, solos. yo Nunca hago estamos solos. solo y yo puedo lucirme. No, para que mi actuación esté bien, yo necesito que el otro me entregue algo. Esto es una cosa de ida y vuelta, no es de uno Exactamente. solo, salvo que sea un monólogo. Entonces, si uno tiene enfrente una persona que cuando tú la miras, no te mira, sino está mirando para adentro la hoja del libreto o está mirando a cualquier lado, le importa un comino, es muy difícil crear un ambiente. Entonces, sí es dañar tu trabajo, o sea, ahí sí a uno como dice Carlitos, da mucha rabia y hay muchos que entran en una actitud importaculista de que van es a ganarse su plata y salir a firmar autógrafos y el resto no les importa. Sí. Y eso daña cualquier trabajo. Y además también habría que señalar que hay un problema que radica en la formación del público. Es decir, así como en los colegios hay clase de literatura y hay clase de no, música, también debería haber clase de apreciación Sí. audiovisual. Habría que darle a la gente las herramientas para juzgar Sí. una mala actuación y diferenciarla de una buena. Pero las personas en general no les han sido dadas esas herramientas de juicio y pues por eso es que hay muchas personas que transitan la arena actoral a veces con ausencia de talento, que sin embargo son exitosos. Sí. Sí. Habría que educar también, darle a la gente las herramientas de juicio para poderse aproximar a la obra audiovisual. Aunque yo creo que esa gente tarde o temprano se cae, porque si tú no tienes las herramientas para llegarle al alma al otro en algún momento ya, yo creo que esa fantasía de ay, qué chévere esta persona. Si tienes un receptor afinado, Sí, bueno, es si tú verdad. tienes un receptor afinado, Sí, tienes razón. ese receptor pues se va a conmover con lo que es conmovedor y no se va a conmover con las cosas que no resultan conmovedoras. Pero me parece que nuestro público, Sí, es verdad. pues después de muchos años de haber sido como alimentado en algunos casos, no en todos, de productos que han bajado el rasero, ¿sabes? En muchos casos. Sí. Y la gente no sabe. Tú hablas con la gente en la calle y asocian, por ejemplo, Sí. el trabajo del actor con la belleza física. Sí, Que eso es claro, verdad. hay gente que
por el personaje que están interpretando, tienen que ser bellos y tienen que verse atractivos y tienen que resultar físicamente, estéticamente satisfactorios. Pero ese no es Sí. o sea, el actor, ninguna de las condiciones del actor es ser bonito. Esas no son condiciones de actor, No. ¿sabes? Son No, otras claro. las condiciones. Sí. Claro, se necesitan actores también que sean bellos, pero para Pero, mucha pero gente... es que hay actores eh, bonitos, hay que eh, usar a esos eh, actores bonitos y no a los que tienen una cantidad de seguidores en Instagram y entonces los contratan por eso. Bueno, no, es que ya el tema del número de seguidores y el influencer y esto en nuestro oficio, eso es otro capítulo. Esa es Ese es la otro cotidianidad capítulo. ¿Y cómo nuestra, ven? la nueva realidad. En este momento, donde puede que sea muy factible que un papel, un protagónico o un antagónico se lo puedan dar a una persona que atraiga Seguidores. seguidores, ¿sí? Que le den a un influenciador de pronto un papel en una novela. ¿Cómo es en este momento enfrentarse a un casting? ¿Es esencial tener un manager? ¿O se puede un actor vivir completamente, o puede trabajar sin tener un manager? ¿Cómo es en este momento ganarse un casting? Pues, Mira, yo personalmente dale. tengo una postura frente a esto que es muy mía. No sé si Elena Sí. la comparta. Hoy en día se está contemplando involucrar personas en la área actoral, personas que son famosas en las redes. Se contempla Sí. porque pues tienen muchos seguidores, ¿sabes? Es como, tienes un producto que tú sabes que va a vender porque tiene un jurgo de seguidores. Yo hasta ahí lo entiendo. ¿Qué es lo que pasa específicamente con el oficio del artista escénico, del actor o la actriz? Que en mi opinión personal, si a mí me conocen demasiado como persona, si yo expongo constantemente a Carlos Manuel, lo que soy yo, Carlos Manuel Vesga, no me gusta hablar de mí en tercera persona, pero si me expongo yo como persona constantemente en redes y la gente conoce demasiado de mí, cuando yo interprete un personaje no me lo van a creer. Cuando yo trate de distanciarme de la persona que yo he posicionado en redes, Totalmente de acuerdo. no sé, si me ven todos los días desayunando y si les estoy contando que estoy promocionando un producto y esto todos los días y soy yo, ¿no? El día que yo vaya a ser Ricardo III, no me lo van a creer porque van a estar viendo constantemente al Carlos Manuel Vesga de las redes y no me van a creer mi interpretación. Siempre van a estar en relación. Es como cuando los cantantes que cuando ya son famosos deciden que quieren probar con la actuación. No sé, Mick Jagger hizo un par de películas y era una embarrada porque uno veía la película y cada vez que salía Mick Jagger uno decía, ese es Mick Jagger. No era, Sí. uno nunca pensaba en el personaje que él estaba interpretando. Estaba uno viendo era a Mick Jagger. Pues Claro. sucede lo mismo con la gente que se posiciona en redes, que es que ellos son lo interesante, la persona que son. Resulta que los actores, nuestra persona no es lo interesante. Lo interesante mío no es mi gusto personal o la comida que a mí me gusta o los productos que a mí me funcionan o los sitios a donde yo voy de vacaciones. Eso no es lo interesante de mí. Lo interesante de mí es mi capacidad interpretativa de otros seres, de otras personas, de Ricardo III, ¿sabes? De los personajes. Y entonces nos están, digamos, pidiendo en este momento que tengamos seguidores, que estemos activos en redes, pero eso va en detrimento de nuestro ejercicio profesional. No es lo Nunca lo mismo había que si le pensado piden a así. un presentador de noticias que tenga seguidores, porque en el caso del presentador de noticias o el deportista, Sigue siendo él. son ellos lo importante. James Rodríguez es James Rodríguez, no queremos que sea nadie más. Pero el problema conmigo es que definitivamente lo que se necesita es que yo pueda dejar de ser yo para poder habitar otros personajes. Y si yo me expongo constantemente, no me lo van a creer. No lo van a creer. Entonces me están pidiendo que tenga seguidores, pero yo no me puedo exponer tanto porque va en detrimento de la naturaleza de mi oficio. ¿Sabes? Pero además es que... Es una cosa muy compleja. Totalmente de acuerdo contigo, pero además es que, ¿por qué, en qué momento
para poder ser actor y tener derecho a personajes, tiene uno que exponer su vida privada. O sea, este cambio de que tienes que estar en redes y te tienes que mover y cada día tienes que poner algo, primero me parece que va contra toda mi naturaleza, que he tenido mi vida privada toda la vida. Ni siquiera cuando estuve con uno de Lelutier se supo tanto, o sea, ni eso lo publicité, o sea, de verdad, hubo una sola entrevista y ya. Entonces, esto de que uno tenga que exponer su vida privada me parece que va contra mí, o sea, no me parece abusivo. Pero, y lo que dice Carlitos además es totalmente cierto, es que yo mientras más... o sea, sí se pueden saber ciertas cosas mías en entrevistas y todo eso, por supuesto, pero yo no puedo saturar a la gente con diferentes imágenes y luego tratar de convencerlos con un personaje. Se puede saber que si yo pienso esto de tal cosa, de la Guerra Civil Española, o si pienso lo otro, eso por supuesto. Y el interés por la vida de uno lo puedo entender. Sí. El interés por la vida de uno yo puedo entenderlo. Claro. Pero sin saturar. Pero si uno posiciona a una persona en redes, después que le crean a uno una ficción, es muy difícil. Es muy difícil. Romper esa imagen. Es como salir en realities para los actores. Claro. Uno sale en un reality y entonces lo ven a uno, no sé, pasándola terrible en una isla por allá abandonado, y lo ven a uno bravo, y lo ven a uno llorando, y lo ven a uno intrigando a veces porque hay unos que son la embarrada con otros. Y después no le van a creer nada. Yo de verdad veo a muchos de los actores y actrices que han participado en realities, yo los veo después en su trabajo como actores, y yo lo que estoy pensando, este tipo cuando hizo la prueba de pasar los troncos se cayó y se pegó un golpazo, la cosa más tenaz. Entonces, nosotros, de verdad, la cuestión de los influencers y esto, vean, si yo fuera un productor y yo estuviera decidiendo un cast, decidiendo un reparto para un proyecto, solamente incluiría a un influencer o a un youtuber si van a ser de ellos mismos en la historia. Sí. Claro. Y totalmente. Con el nombre, además. Con el mismo nombre. De él. Tú vas a salir como tú. Como tú. Con tu mismo nombre vas a hacer, porque si lo pongo a hacer otro personaje, nadie lo va a creer. Y otra cosa que pasa con esto es, por ejemplo, es como que esa parte mágica del arte debería seguir manteniéndose en ese campo mágico. Y, por ejemplo, también es totalmente una tristeza de acuerdo. Que todos los premios, por ejemplo, los premios hoy en día, cuando uno ganaba premios antes, eran 3 o 4 jurados serios que veían todos los productos, los veían, los analizaban y tomaban una decisión. Si tú te ganabas un premio ahí, ¡wow! Hoy en día no vota gente que sepa, vota la audiencia, lo cual es muy bonito, y que haya un premio de esos me parece lindísimo, el premio del público me parece lindísimo. Pero ya evaluar la actuación y la cuestión pues ya de pesos, pues sí debería seguir siendo, y eso en el mundo entero, ¿no? Sí. Eso no solo aquí. Un jurado que vea entonces, ahí también va lo de los influencers, o no los influencers, sino actores que tienen miles y miles, 8,000, eso no es nada tan bruta, como eres de antigua. 8,000 y 8,000. 8,000, hágame el favor, la antigüedad. Miles y miles y miles de cast. Es un nombre que para cast, los colombianos tiene bastante significado ese proceso, 8,000. Y yo quiero meter la cucharada, Elena, porque hablas de la mística de nuestro oficio. A mí me pasaba una cosa. Cuando era chiquito, volviendo otra vez a la infancia en el Teatro Colón, mi mamá nos llevaba a ver la ópera. Y después de ver la ópera, mi mamá nos llevaba a la trasescena a conocer a los cantantes de la ópera, con los que ella trabajaba, pues. Mira, y les cuento, o sea, para mí, la magia de conocer al actor, después de haberlo visto encima de un escenario, el tipo haciendo lo que estaba haciendo, y después ir a conocerlo, era una cosa mágica para mí. Y era mágica, creo, en parte, porque no sucedía todos los días. Esa trasescena de quién era esa persona mágica que tenía ese talento fantástico
yo los conocía pues una vez y podía hablar con ellos y esto y para mí era mágico. Pero si uno como artista se expone todo el tiempo, pues se va a volver parte de la cotidianidad de las personas. Y yo, qué pena, esto va a sonar absolutamente petulante, pero yo sí siento que los artistas en la sociedad son personas excepcionales. Son personas cuyo que el encuentro de las demás personas con el artista debe ser una cosa excepcional. O sea, si yo tengo algún día el privilegio de, no sé, de sentarme o de cruzarme en un lugar con Peter Gabriel o con Bob Dylan, va a ser mágico, va a ser una cosa fantástica. Yo no quiero que ellos se vuelvan la cotidianidad mía, no quiero saber demasiado de ellos, yo no quiero matar lo mítico que tienen esas figuras. No estoy diciendo, por supuesto no me estoy comparando con ellos, pero si uno se expone todo el tiempo, pues uno se vuelve un producto corriente, se vuelve corriente. Sí. Y uno no puede volverse un producto corriente. Total. No, es eso, es que si uno no mantiene esa magia y ese algo escondido, aunque está bien que se sepa un poco de quién es uno y algunos gustos por esto, por lo otro, que sea, ok, pero eso es una cosa y otra salir en calzones. Entonces Sí. es como que, no estoy hablando literalmente salir en calzones, que si una niña sale en calzones está mal, yo no estoy juzgando esa cosa, sino estoy haciendo una cosa figurativa de Sí. que si yo me empeloto, pues ya me conocieron los gordos y las arrugas. Entonces, mejor mantener un poco de esa cosa secreta y mágica Óyeme, que hace para... óyeme, leen este cuento, que además nomás es bien curioso de dónde viene. Cuando yo hice Amor Sincero, que era la historia de Marvel, Ujú. pues yo tuve mucha cercanía con ella y realmente como que se forjó una amistad que hasta el día de hoy un cariño y un afecto bastante fuertes y verdaderos. Ujú. Es una Em, persona muy Y bonita. ella me contó un día que ella quería como ir a un centro comercial a comer helado o a ir a cine o algo así y que la mamá me dijo, a mí mi mamá no me dejaba salir, no me dejaba salir. Ujú. Y entonces yo un día le dije, pero ¿por qué no me dejas salir? O sea, ¿cuál es el problema? Yo quiero salir. Y entonces la mamá le dijo, es que usted no puede salir porque cuando a usted la vea la gente, no es cuando la gente quiere ni por accidente. A usted la ve la gente cuando usted quiere que la vean y no la pueden ver mucho. Porque usted no es parte de la cotidianidad de las personas. Usted es un producto especial y la vende a poquitos. Ok. Pues un poco sí. Un Pero poco sí. pobrecita, Y era lo que a uno le tampoco. pasaba. No, pero... Claro, al helado, déjala ir a la película, Sí, déjala sí. ir a esta cosa. Claro, pero un poco sí, un poco Sí, el no, yo te encuentro con el entiendo. artista o con... Debe ser una cosa excepcional para uno, debe ser una cosa que uno se queda sin aliento, ¿sabes? De ver a su ídolo, a esa persona que uno admira profundamente Sí, o y por lo no menos se puede volver una que, cosa cotidiana. que siga teniendo un halo de misterio, ¿no? Es lo mismo que siempre le Sí, decían en las relaciones. Si uno esté casado, tiene que haber un halo de misterio Sí, para que siga siendo atractiva la cuestión. total. Bueno, Carlos, Elena, última pregunta para cerrar, que ya se nos acabó el tiempo y me gustaría saber, Vale. ¿cuál sería ese consejo que le darían a una persona que va a empezar a guerrearla en la actuación y que en serio le apasiona y ve esto como de lo que va a vivir y su profesión y que lo ama? ¿Cuál sería ese consejo que le dirían a esa persona que la va a empezar a guerrear en este campo? Yo diría que, por sobre todas las cosas, estudie ¿Mm? para que esté segura de que sí es esto lo que le gusta. Porque mucha gente ve esto desde, bueno, todas las carreras creo que son así. La gente dice médico, arquitecto, entonces qué, pero como desde fuera, pero él piense lo que es el día a día de esto, lo cotidiano del oficio, para ver si sí realmente es lo que le gusta. Y creo que tomando unos cursos, arrancando unos cursos es donde se va a dar cuenta si realmente esto le gusta o no le gusta. Uy, es que el otro consejo, me voy a clavar el cuchillo yo.
Y es que ojalá salga de Colombia. Ok. Y no digo que no vuelva, pero que estudie fuera. Viajar de todos modos siempre forma mucho, ayuda mucho, y yo a todo el mundo le aconsejo que salga un tiempo del país y después, si quieren, vuelvan. Pero en este oficio yo sí siento que sería muy bueno que pueda estudiar fuera, trabajar fuera y ver como un prisma más amplio, Ujú. porque además para nosotros los actores, así como un violinista tiene que tocar violín no sé cuántas horas cada día para ser un buen violinista, a nosotros lo que nos da esa herramienta es la vida. Entonces, mientras más cosas diferentes viva, va a tener muchos más elementos internos para poder hacer una buena actuación. Entonces, si sale y vive cosas muy distintas, cada cosa de cada día que se vive es retroalimentarse, es tu alimento para poder actuar. Entonces, que salgan. Gracias. Carlos, ¿cuál sería ese consejo? Estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo Elena. Para mí la academia es paso obligado en la formación de cualquier persona, pero definitivamente del artista y del artista escénico. La academia no garantiza que uno vaya a poder hacer las cosas. Hay gente que estudia toda su vida y son unas tapias, absolutamente negados para aquello a lo que decidieron estudiar. Lo que sí garantiza la academia es el compromiso con lo que se estudia. La persona que termina carrera de actuación de 5 años, la persona que la termina es porque de verdad esa es su vocación, sin duda. Sin duda. Ahora, sí, pueden estar equivocados en cuanto al talento que tienen y qué tanto les puede dar para vivir del arte escénico, pero la academia para mí es el paso obligado. Obligado. La academia a uno no le inventa talento, pero el talento que uno tiene, la academia se lo potencializa infinitamente. Sí. Infinitamente. Y ya se encargará entonces, algún la profesor academia, de decirle paso que no obligado. sirve. Sin duda. Y vuelvo a lo que me decía Ricardo Silva Romero. Si a uno no le duele el alma y el cuerpo cuando deja de hacer algo, eso no es la vocación de uno. Exacto. Eso no es la vocación de uno. Haga otra cosa. Entonces, si hay una persona que está diciendo, pues yo podría ser ingeniero eléctrico o podría ser actor, no sé. pues si considera la posibilidad de ser feliz siendo ingeniero eléctrico, la otra ya no. O sea, pues porque es que el arte, y esta era la segunda parte de la idea de Ricardo, él me decía, vea, en la vida todo le está diciendo a uno que no se dedique al arte. Todo en la vida se le está diciendo. No se dedique a esto porque es que no se va a morir de hambre, lo van a estigmatizar socialmente, usted para poderse casar, eso es una embarrada y va a ser una persona absolutamente infeliz. Todo en la sociedad le está diciendo a uno, no se meta a eso. Entonces, si uno se mete a esto, es porque de verdad no puede respirar si no lo hace. De verdad, literalmente uno se ahoga si no tiene la válvula del arte, la válvula creativa para poder hacer las cosas. Entonces, la academia es el escenario perfecto para uno confirmar si tiene esa condición. Mi mamá me decía una cosa que me parece además fantástica, y es que cuando se habla del artista, no se habla de una profesión, se habla de una condición del ser. El artista no deja de ser artista a las 5 de la tarde, cuando cierra el computador y se va a su casa. Uno se aproxima a toda su existencia desde la óptica artística. Entonces, me parece que para una persona joven que todavía se está descubriendo a sí mismo, a sí misma, el espacio académico de formación actoral es la arena propicia para
para confirmar si esa condición del ser, que es la del artista, la tiene o no la tiene. Y de acuerdo con, yo iba a ser mucho más básico que tú, Elena, y yo iba a decir, y aprendan inglés. Aprendan inglés. Ese es el consejo de cierre. Sí, aprendan inglés, o sea, porque es que hoy en día sí tienen la posibilidad, sí, porque el mundo está mucho más interconectado y van a tener la posibilidad de participar en proyectos en otras lenguas, y el inglés pues es, digamos, la lengua más universal. Perdón, no solo eso, Carlitos, sino que la mitad de las cosas interesantes para leer sobre la actuación y sobre todo eso está en inglés. Absolutamente. Está en Absolutamente. Todo eso está en inglés. Aprendan inglés. Entonces necesitan para estudiar, para aprender, para enterarse de qué es los distintos métodos y todo para que lleguen a concluir el suyo o lo que sea, pero la gran mayoría del material no está en español. De acuerdo. De acuerdo. Carlos, Elena, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Qué gran charla. Invitarlos también y decirles que los micrófonos de este proyecto que arranca de Creactiva Podcast están abiertos para hablar lo que a ustedes se les ocurra cuando quieran. Si quieren venir a quejarse aquí de lo que se quiera quejar, invitadísimos. No nos paran. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y a ustedes. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a ustedes, qué rato tan agradable, ni cuéntame ahí cuánto tiempo pasó. Sí, después de toda esta Carlitos, charla que tuvimos, pero si quieren decir Elena, sus redes te adoro. sociales para que los busquen, pueden decirlos, si no podemos pasar de las redes sociales después de la charla que tuvimos. No, esto es distinto porque estamos hablando de nuestro oficio. No. Esto no, aquí no estamos Y no, pero además es que tampoco creo poquito. que yo no creo que se trate de negarse no creo que se trate de negarse. Lo que pasa es que uno tiene que aproximarse con criterio a esas herramientas, pienso Exacto. yo. Y Yo no manejo saturar, mis y no redes, creo saturar. que me muevo, pero con criterio. Claro. Total. Entonces sí puedo decirla, yo soy Carlos Manuel Actor en Instagram, que es la que más me muevo, y pues Twitter, yo soy muy político en Ok. Twitter, Yo también. entonces no sé si la gente Yo quiera también. enterarse. Sí, dejemos Twitter. yo ya Sí. tengo Instagram varios está bien. personajes, porque además la gente no soporta que uno opine, no, ni siquiera es opinar contra alguien, sino apoyar a alguien. Entonces, pues no me han bajado de drogadicta y en decadencia. Los clásicos. Y además un insulto que dicen vieja. A mí no me insulta, yo soy vieja. ¿Y cuál es el problema? Todos vamos a Pero llegar a además te viejos. voy a decir una cosa, Elena. Si uno en Twitter no se ha ganado una insultada, uno está haciendo Sí, mal algo en está Twitter. mal. O sea, Entonces, Twitter, es- dejémoslo quieto. sí, es muy sospechoso. Pero Instagram y todo eso sí, claro, que por supuesto que lo vamos a hacer. Ay, no me mires que yo no sé cuál es No el te lo mío. sabes, ¿no? Yo no me lo sé. Yo Creo que soy es Carlos Elena Manuel Mayarino, Actor, y ahí actriz, estoy. o algo así. Va a buscar rápidamente. Creo que es Para Elena hacer Mayarino, ese- actriz. Yo soy muy bruta para esas cosas. Yo tengo una persona muy querida que me maneja eso, porque como me obligaron a tener, pero tengo 4 seguidores porque yo pongo una cosa cada 3 años. Entonces, Yo soy uno. de Ay, ellos. divino. Sí, es Elena Mayarino, actriz. Eso. efectivamente. Es que yo Oye, no sé increíble. manejar esas cosas. Somos iguales. No tienen nada que ver conmigo, no sé poner cosas, yo pongo una que otra cosa de vez en cuando, pero de este estilo, que me interese, que me parezca chévere que la gente lo mire o lo que sea, porque Bueno, ya saben que se van a encontrar en el Instagram de Elena si la siguen. nada. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes un beso enorme, un beso, Carlitos. Abrazo y beso, Elena. Muchísimas gracias a quienes nos escucharon por acompañarnos. Los invitamos a conocer los demás episodios de Creactiva ingresando a www.imanmusic.net/podcast. Estamos en muchas plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Spreaker, entre otros. Creactiva Podcast es producido en los estudios de Iman Music en Bogotá, Colombia, y es posible con el apoyo de Alcaldía Local de Barrios Unidos, Instituto Distrital de las Artes y de Artes, Programa Escultura Local.